grabar, compartir, compartir aquí. Bien, sigamos entonces resolviendo los problemas. Ya, aquí tuvimos que deducir dos identidades que las íbamos a ocupar, que son las que aparecen ahí. Correcto. Entonces, hicimos el problema 1, el 2, vamos con el 3, arcoseno, pi medios. A ver, tengo acá el 3. Esto es 3, perdón, 3 acá. Vamos a resolver el problema número 3. Aquí está el problema número 3. Estamos grabando, ¿cierto? Sí, estamos grabando. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es arcoseno. Aquí es pi medio, podemos hacer varias cosas. La idea de comentar más de una manera de resolver es para que uno después adquiera cierta destreza y ante más de una posibilidad, elija la que le resulte más eficiente. Es 3, 5, 12, 5 y 12 y medios. Por alguna razón se están escogiendo esos números, 5 y 12. Bueno, esto es 5, esto es 12. Sobre x igual a pi medio. Entonces lo que vamos a hacer es resolver esta ecuación. Aquí podríamos, cuando uno ve problemas resueltos, uno puede copiar la misma idea. Entonces en el problema anterior, fíjate que en el problema anterior aplicamos directamente coseno, en seno podemos aplicar, o bien podemos reescribir de esa manera. Entonces lo que vamos a hacer es reescribe, así, al coseno de 5 sobre x es igual a al coseno de pi medio menos 12 sobre x, y vamos a aplicar seno. Es pi medios menos arcseno de 12 sobre x, y ahí entonces aplicamos el 12 sobre x, y después aplicamos seno, y entonces nos queda 5 sobre x es igual al coseno de pi medio menos arcoseno, no estoy aplicando seno, no estoy aplicando seno, es seno de, si no llegamos a una contradicción, seno de 12 sobre x, y esta parte es coseno de arcseno, coseno del arcseno. Y entonces, arcseno de 12 sobre x, y entonces de acá aplicamos la identidad, esto sería la raíz de 1 menos 12 al cuadrado, 144, sobre x cuadrado. Estamos usando la identidad, es 5 sobre x. Y ahora resolvemos esta ecuación. Es interesante resolver directamente la ecuación porque sí, después tenemos que discutir las soluciones. Es 5 sobre x cuadrado acá. Nos queda un equivalente. Aquí, fíjate que aquí hay una primera observación. En esta igualdad es coseno, este número es positivo. Coseno del arcoseno, este número queda es positivo, por lo tanto esto es positivo. Así que el x es mayor que 0. ¿Ok? Así que aquí hay una restricción que tenemos que considerar. El x va a ser positivo. Hay una restricción ahí. Así que los valores negativos automáticamente se descartan de acá. De aquí se le da al cuadrado. 25 sobre x cuadrado
es igual a 1 menos 144. Ya nos podemos dar cuenta que x tiene que ser igual a 169 sobre x cuadrado es igual a 1, y de acá entonces el x tiene que ser igual a 13. El único valor posible de la ecuación. X es 13, que sería la solución de la ecuación. Debe serlo, ¿no? Esta es solución. ¿Es la solución? ¿Será que cuando uno reemplaza el valor de x en la ecuación se obtiene directamente la solución? Hay que hacer algún detalle. Bueno, esa debe ser la solución. Recuerde que cuando uno aplica este tipo de identidad, lo que uno está haciendo en alguna parte es aplicar lo que está haciendo en la práctica, al aplicar seno, es resolver una ecuación como esta. Pero esto igual de cierto cuando A, ¿cierto? A es igual a B más 2kπ. O, ¿en qué otra situación más? O A es igual a menos B. ¿Cuál es la otra situación en la cual tenemos esta igualdad? Porque uno está resolviendo este tipo de ecuaciones. Uno parte de una ecuación A igual B, pintarla con otro color, A igual B, negro, A igual B, esa es la ecuación trigonométrica inversa, y aplicas una función directa y caes en esta ecuación. Entonces tú obtienes los A y B de tal manera que el seno de A es igual a seno de B. ¿Okay? Entonces tú tienes esta solución. Pero de acá tú te tienes que devolver aquí, ¿no? O sea, los valores para los cuales se cumple esta igualdad podrían ser de esta forma. Entonces ese detalle hay que tenerlo presente aquí. Entonces, cuando los senos son iguales, díganme ustedes, cuando el seno coincide, cuando difieren en un múltiplo de pi, o lo otro ¿cómo era? Seno de A menos seno de B es 0. Y entonces acá, estoy yendo por la rama, pero no importa, todo esto que está acá, todo esto que estoy comentando a todos nos sirve. Y ahí esto que está aquí, se puede escribir como 2 veces el seno de la diferencia, seno de A menos seno de B, vamos a nuestro formulario, seno de A menos seno de B, prostaféresis, está muy chico acá porque estaba ocupándolo aquí, 2 veces seno de la semisuma coseno de la diferencia, 2 veces seno de la semisuma, coseno de la diferencia, coseno de la diferencia. Entonces esto es 0 cuando A menos B medios es un múltiplo de pi, y cuando A menos B, el seno de la diferencia suma, ¿no? Diferencia coseno de la suma, ya, coseno de la suma. Entonces esto va a ser cierto cuando el coseno es 0, cuando es... esto es 0 cuando, aquí tiene que estar, aquí está todo el cálculo. ¿Qué estamos haciendo acá? Quiero probar cuando el seno es igual. Entonces esto tiene que ser de acá, tiene que ser que A menos B medios es igual a kpi, o A menos B medios, A más B medios,
tiene que ser igual pi medio más kpi. Y entonces la suma es, tú multiplicas por 2, y te queda a la diferencia. Entonces esto puede ser a menos b, a igual menos b, más 2 impar, más impar. Correcto. 2k más 1. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo con todo este comentario? Que puede que sea que algunos de estos valores no cumplan la ecuación. No cumplen la ecuación, no cumplen la ecuación a igual b, que es lo que estamos resolviendo. Sino que puede que cumplan esta ecuación. A es igual a b, por ejemplo, más 2pi, por ejemplo. Y cuando tú reemplazas x, se da esta igualdad y no esta. ¿Ok? Entonces, el valor obtenido no necesariamente es cierto. Entonces, esa parte habría que chequearlo, si eso es verdad. O sea, lo que habría que probar si es cierto esto. Si es cierto que arc seno de 5 sobre 13 más arc seno de 12 sobre 13, ¿esto es pi medios? ¿Será que cuando encontramos el x funciona? ¿Será que es igual de verdad? Este es el a y este es b. Entonces nosotros estamos resolviendo seno de a igual seno de b. No implica que el a sea b. Puede que sea así, ¿no? Puede que ocurra eso. Pero nosotros queremos que ocurra exactamente esto. Entonces habría que chequear que efectivamente es verdad. Uno puede tratar de probarlo directamente con algunas identidades de principales, que es igual de cierta. O lo otro que podría tratar de chequear es que la suma de esos dos ángulos, ¿no?, están entre 0 y pi. Entonces, por ejemplo, 5 sobre 13 es menor que un medio, ¿cierto? Y 12 sobre 13 este es menor que un medio también. No, ya no. Es mayor que un medio. Este número es menor que un medio. No, es mayor. Y ese sí. Em, ¿Cuál sería el otro? Tampoco es más chico que el sexto, bitercio. Mm, Entonces será menor que raíz de 3 medios. Será menor que este, un medio raíz de 3. Sí, eso sí, ¿no? Esta desigualdad es cierta. Entonces, como esta desigualdad es cierta, los arcosenos son crecientes. Uno tiene que arc seno de 5 sobre 13 es menor que el arco seno de un medio, o sea, esto es menor que pi sexto. Y el arc seno de 12 sobre 13 tiene que ser menor que el arc seno de ese número, que es pi tercio. Por lo tanto, la suma de esos dos va a ser menor que la suma de esos dos va a ser menor que 3 veces pi sexto, que es pi medio, ¿correcto? Entonces de aquí uno deduce que esta expresión eh,
Este número es más chico, 10, y ese es 24 menor que 13 raíz de 3, ciertamente. Digámoslo menor o igual, menor o igual. Entonces la suma más la suma está entre 0 y pi tercio. Y 2 pisectos, 3 pisectos. Pisectos más pi tercio. Que esto es pi medio, ¿no? Bueno, entonces de ahí entonces la igualdad se cumple. La igualdad se cumple. Esa igualdad se cumple. ¿Mm? Y concluimos que tiene que ser verdad eso. O también se puede probar directamente usando las propiedades. Se dice que es cierto, eso es cierto. Bueno, entonces la única solución es esa. Y veamos el problema 5. Arco tangente, a ver. El 5 que es arc tangente de algo, ¿cuánto es? 1 menos x, 1 más x. 1 menos x, 1 más x. 1 menos x, 1 más x debe ser un medio de el arcoseno de arco tangente de x. Arco tangente de x. Eh, correcto. Entonces, ¿cómo vamos a resolver ese problema? Lo que podemos hacer acá es, aplicar tangente, por supuesto. El problema es que si aplicamos tangente, nos queda la tangente de este término. Algunos ya se dieron cuenta, nos va a quedar en alguna parte calcular la tangente de teta medios, donde teta es el arco tangente. ¿Cuál es el problema que tiene aplicar esta identidad? Que esta identidad es, está dada en términos de coseno, y la idea es expresar la tangente de teta medio en términos de la tangente. Nosotros teníamos una expresión para la tangente en términos de la tangente, eso lo teníamos por acá. Habíamos hecho ese cálculo. Ahí está. Se puede aplicar esa identidad, por ejemplo, expresar tangente de teta medio en términos de tangente. Se puede despejar de ahí tangente. El problema es que queda una ecuación cuadrática, ¿no? En tangente cuadrado. Interesa expresar tangente de teta medio en términos de la tangente. Así que lo otro sería expresar en términos de coseno. El cálculo se puede hacer acá. Podríamos aplicar directamente, y el detalle es que aparece con un signo. Si el problema acá, en el caso de la tangente de teta medio, es que tiene un signo. Hay un signo, un radical dando vuelta. Ahí está, ¿no? En más o menos, depende del signo. Estamos en el ángulo. Entonces habría que precisar
¿cuál es el signo que podemos considerar? Entonces lo que vamos a hacer, bueno, apliquemos directamente tangente. Si se aplica tangente, aquí más de una forma, si se aplica tangente, nos queda 1 menos x, 1 más x, es igual a la tangente de este ángulo, y eso por definición, o por definición sería más menos cierta raíz de 1 menos el coseno, uno más el coseno. Si nosotros aplicamos literalmente y vemos qué pasa con esto, ¿cuál es el problema del ángulo? Entonces, veamos, este ángulo que está acá, arco tangente, es un número que está entre menos pi medio y pi medio, por lo tanto la tangente de ese ángulo está entre menos pi cuarto y pi cuarto, en consecuencia ese es un número positivo o negativo, o sea, va el más menos ahí, más menos. ¿Cómo lo podríamos hacer? Si quisiéramos trabajar con esta expresión, aquí no podemos descartar ninguno de los dos signos al principio. Uno menos, uno más. Entonces uno dice, ¿cómo lo podemos hacer acá? Bueno, el coseno del arco tangente, ya hemos deducido cuánto vale el coseno. Acá arriba, ¿no? Ya hicimos el cálculo. Hicimos el cálculo acá. El coseno del arco tangente era X, ¿no? Aquí está. 1 sobre la raíz de X. 1 sobre la raíz de 1 más X cuadrado. Entonces ese es el cálculo que habría que hacer. Así que 1 menos X, 1 más X, es igual a más menos la raíz de 1 menos 1 partido por raíz de X. Más X cuadrado, dividido por 1 menos 1 sobre la raíz de 1 más X cuadrado. ¿Se podrá seguir? Ahí, por supuesto, habíamos dicho que es 1 más. 1 más. Todo esto en raíz. Voy a colocarle el símbolo de raíz así. Si nosotros llevamos al extremo el cálculo, llegaríamos a algo como eso, que se puede escribir como más menos raíz de 1, estamos mezclando las anotaciones, nunca es bueno mezclar las anotaciones, menos 1, raíz de 1 más x cuadrado, 1 más x cuadrado, más 1, menos más 1. Un medio. Entonces aquí podríamos elevar al cuadrado y hay que tener presente esta ecuación aquí, porque esta la pondré que volver a citar. Si elevamos al cuadrado, nos quedaría así. 1 menos x, 1 más x, al cuadrado, tiene que ser igual a esta expresión que está ahí. Uno más x cuadrado. Y entonces acá quedamos en esta ecuación que es menos más, ahí está. Ya. Y quedamos acá. Si nosotros pudiéramos cambiar la tangente de teta medio de otra manera, en términos de tangente se podría simplificar el cálculo. Ya, aquí llegamos a esta ecuación. Los cálculos son correctos. Y bueno, acá, esta es una ecuación. Vamos a hacer un cambio de variable acá.
no puedo hacer ningún cambio de variable, porque tengo esta expresión que está aquí, mira. A mí me gustaría hacer esto menos 2x. Y aquí tenemos 1 más x cuadrado más 2x. Y aquí tenemos lo mismo, pero con raíz, entonces se prestaría para hacer un cambio de variable. El problema es que el 2x molesta. En cualquier caso, el 2x molesta. 1 más x cuadrado más x. Entonces el cambio de variable sería u igual raíz de 1 más x cuadrado. El problema es 2x, este término es el que está molesto. Mm. Y esa sería una manera si nosotros tiramos el chicle hasta acá. Por supuesto que hay una manera mucho más eficiente que la que nos va a permitir resolver el problema, que es, digámoslo, otra forma. Llegamos ahí, no hemos resuelto el problema todavía, sino multiplicar por 2. Ahí, 2 arcotangente de 1 menos x, 1 más x. Y acá es igual a arcotangente de x, ¿no? ¿Ahí? Correcto. Y aquí aplicar tangente. Aplicamos tangente acá. Y entonces nos queda la tangente del ángulo doble, que eso es 2 veces tangente uno más x partido por la raíz de 1 menos el cuadrado de esto. 1 menos x, 1 más x al cuadrado. Esto es igual, la tangente del ángulo doble, aquí hay 2 que no lo borré, es igual a x. Y esto queda bastante más manejable, ¿no? A ver, porque queda en el denominador se cancela, fíjate que el denominador se cancela el x cuadrado, nos va a quedar 2 veces 1 más menos x, 1 más x, y esto se está multiplicando con 2 veces x, 4x, partido por 1 más x al cuadrado. Y esto es igual a x. Entonces nos queda acá 2 factor de 1 menos x cuadrado partido por 4x igual a x. ¿Correcto eso? 1 más x cancela, queda el 2, ese ya canceló. Ya. Y de acá que llegamos rápidamente que x tiene que ser más o menos 1 raíz de 6, ¿no? X tiene que ser 4x cuadrado, 6x cuadrado, 2 es igual a 6x cuadrado. Y de aquí entonces el x tiene que ser igual más o menos 1 sobre raíz de 3. Puta, pero quedó bastante directo ya. Más o menos 1 sobre raíz de 3. Esas son las soluciones. Son las soluciones de la ecuación. Eso, ¿la verdad eso? Vamos a decir aquí, ¿será cierto eso? Más o menos 1 sobre raíz de 3. Hay que reemplazar. A ver, 4x, 4x cuadrado, 2x cuadrado. Veamos cómo queda acá. Queda 4x cuadrado, queda 2x cuadrado igual 1 3x cuadrado. Ya, soluciones. Entonces con x igual
1 sobre raíz de 3. Lo que nos está diciendo es si arco tangente, 2 veces arco tangente de 1 menos sobre raíz de 3 menos 1, raíz de 3 más 1. ¿Será que esa igualdad es cierta? Es igual a arco tangente de 1 sobre raíz de 3. ¿Cuánto vale el arco tangente de 1 sobre raíz de 3? Eso es pi sexto, ¿no? Pi sexto. 1 sobre raíz de 3, esto es pi sexto. ¿Será verdad eso? ¿O será verdad que arco tangente de raíz de 3 menos 1, raíz de 3 más 1, ¿será verdad que esto es pi tercios? ¿Cierto esto? ¿Eso será cierto? ¿Ese número es pi sexto? ¿Pi tercio? ¿Será verdad eso? El arco tangente este. A ver, si llamamos teta es arco tangente, teta acá, raíz de 3 menos 1, raíz de 3 más 1. ¿Cuánto vale este lado? Raíz de... ¿Por qué estamos haciendo esto? Cuadrado de esto más cuadrado de eso. No, no creo que tenga mucha relación. ¿Funcionará con ese dato? Habría que darse cuenta que uno puede reescribir. A ver, reescribamos ese número entonces. Raíz de 3 menos 1, raíz de 3 más 1. Si nosotros racionalizamos, nos quedaría raíz de 3 menos 1 al cuadrado, dividido por 2, ¿no? Partido por 2, partido en 2. Esto nos quedaría entonces un medio de... ¿cuánto? 4 menos 2 raíz de 3. O sea, nos queda 2 menos raíz de 3. Yo diría que esto no debería ser verdad, ¿sí? Esto no debería ser cierto. Sí, puede que sí, ¿eh? Pero aquí hay un 2. Ah, aquí está acá, el 2. Ese 2. Ya, entonces podemos usar la identidad. Esto es igual a arco tangente. Ese número que está ahí es arco tangente de la suma que es justamente lo que estamos haciendo acá. Sí, pues eso es cierto. Eso es verdad. Eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Eso es cierto. Esto es cierto. ¿Sí? Me voy a borrar aquí. Déjame limpiar un poco acá. Eso es cierto.
Eso es verdad si aplicamos la identidad principal. Identidad principal. Y si x vale menos un tercio, menos 1 raíz de 3, nos queda 2 arcotangentes de, ahora con negativo, queda al revés, ¿no? Con más y con menos, queda al revés. Queda 1 más raíz de 3, no, queda salvo el signo, 1 menos raíz de 3. Y esto tiene que ser igual a arcotangente de menos 1 sobre raíz de 3, menos pi sectos. Se comprueba que eso también es cierto. Identidad principal. También se comprueba que eso es cierto con la identidad principal. Ok, así que esas son las soluciones de la ecuación. Ya, ya que estamos hablando de identidades principales, probemos algo. A ver, en la parte 2, o para cerrar aquí. Quedan algunos minutos todavía. 2. Probemos algo directamente. Que podemos probar. Tangente de 2 arcotangente, el número 2. Tangente de 2 arcotangente de x es 2 tangentes de eso. A ver, ¿cuánto vale la tangente de 2 arcotangentes? 2, el 2. El 2. Ok, número 2. Pequeño, el 2. Tangente de 2 arcotangente de x es, bueno, ya vimos que esto es 2 veces x, 1 menos x cuadrado. Y uno menos x cuadrado. Tenemos una restricción respecto a x es un número real, esto está entre 0 y 1, ya. Entonces, y la tangente de la otra parte, que es 2 veces algo, arco tangente más arco tangente de x cubo, y la tangente del arco tangente más arco tangente de x cubo, esto es igual a tangente, la suma de las tangentes, tangente que quería ax más x cubo, x no, 1 menos el producto de las tangentes, no, 1 menos el producto, 1 menos x a la cuarta. Tangente de A más tangente de eso que está ahí es, entonces aquí queda, tangente, tangente, sí, estoy usando la fórmula, déjeme, dame la fórmula, se me olvidan las cosas, ¿no? Tangente de la suma, tangente, 1 menos tangente, 1 más la suma, 1 menos el producto. Tangente de la suma es con 1 menos el producto, ya, entonces 1 menos el producto. X por x cubo, 1 menos x a la cuarta. Y la pregunta es si esta igualdad es verdad, 2 veces. ¿Es la identidad que estamos probando? Tangente 2 veces arcotangente.
Y entonces esto es igual a x factor de 1 más x cuadrado. Ah, sí, estamos tonteando. Si aquí nos queda una suma por su diferencia, 1 menos x cuadrado, 1 más x cuadrado. 1 más x cuadrado. Bueno, y entonces esto es igual a x factor de 1 menos x cuadrado. Y si lo multiplicamos por 2, llegamos a la identidad. Entonces ya llegamos directamente. Okay, no hay problema con eso. Entonces efectivamente es verdad. Y la otra que es 2 veces arcoseno. Este está interesante. 2 arcoseno es igual a arco coseno de 1 menos 2x cuadrado. Mm. A ver, así también es cierta, ¿no? 2 arcoseno. El problema 3. Hay que probar que 2 arcoseno es igual a arco coseno de 1 menos 2x cuadrado. Entonces esto es cierto. Solución. ¿Sí? ¿Cuál es la identidad que está detrás, no? ¿Mm? ¿Cuál es la identidad que está detrás? Ese, el seno de 2 teta es, no, en realidad, ese 1 menos 2 tiene que salir con el coseno de 2 teta. ¿Correcto? El coseno de 2 teta es igual a 1 menos 2 seno cuadrado de teta. 1 menos 2 seno cuadrado de teta. Entonces vamos a escoger teta igual arc seno de x. Entonces nos queda que el coseno de 2 arc seno es igual a 1 menos 2 x cuadrado. Entonces aquí tiene que haber una restricción. Hay una restricción que se está indicando acá. Tenemos que jugar en alguna parte. Dice que el x tiene que ser entre 0 y 1 para que valga. Tenemos que darnos cuenta por qué tiene que ser esta. Vamos a ver. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir del x? Hasta ahí llegamos. El coseno. Ah, dice que el x está entre 0 y 1. Mm. Pero si el x es 1, eh, alguna restricción sobre el x. ¿Qué podemos decir del x? El x está entre 1 y menos 1, porque estamos tomando ese ángulo. Entre menos 1 y 1. Ya, pero tiene que ser positivo. ¿Qué podemos decir de 2 veces ese número? Ese es el punto. Este número tiene que estar entre menos 1 y 1. Debe estar en ese intervalo. Toma números entre 0 y pi y los lleva a esos números, así que toma números entre menos 1 y 1 y los lleva a números entre 0 y pi. Eso es lo único que nos está faltando es justificar por qué tiene que ser el x mayor que 0. Aquí, en esta desigualdad.
Eso es lo único que me está faltando para después aplicar, si ajustamos el X, si ese ángulo está, por lo tanto que el arco coseno tiene que ser eso y el problema sale. Falta justificar ese detalle nomás. El problema está listo. Nos queda ese detalle. ¿Cómo nos quedaría aquí? ¿Por qué tiene que funcionar con 0 y 1? ¿Qué pasa si X es menos 1? A ver, probamos, si uno está aprendiendo Profesor, cosas. si no me equivoco, si x fuese -1, Si en X el lado fuese menos izquierdo 1, quedaría menos pi medios, o sea, menos pi, y en el lado coseno, derecho quedaría pi. coseno de, que aquí queda muy bien, esto que nos quedaría menos 1, no, pero si X vale menos 1, queda menos pi, ¿correcto? Eh, y acá quedaría, si X vale menos 1, aquí queda menos 1, ¿o no? Y eso es verdad, ¿no? ¿No es cierto eso? Al coseno de menos, no, pues que al coseno de menos 1, no, sí, es menos pi medios. Pero el coseno de menos pi es lo mismo que el coseno de pi, que es menos 1, ¿no? ¿Mm? Eso es correcto. Esa identidad es verdad. Lo que yo quiero darme cuenta es por qué la restricción. Eso es lo único que tengo que saber, por qué la restricción. La desigualdad la igualdad es prácticamente directa, solamente hay que darse cuenta de ese detalle, por qué debería funcionar. Si X es menos un medio, a ver, si X es menos un medio, entonces el arc seno de menos un medio, este tipo nos tira menos pi sexto. Menos pi sexto. Y por lo tanto, el doble nos da menos pi tercio, que es lo mismo que el coseno de menos pi tercio, lo mismo que el coseno de pi tercio. Y el coseno de pi tercio nos da un medio. Entonces nos da un medio por un lado. Y por el otro lado nos va a dar con menos un medio también, ¿no? Si aquí estoy reemplazando menos un medio, me queda un cuarto. Lo que pasa es que en esta identidad que está acá, eh, en esta identidad nos da con ese valor de x porque queda cuadrado, queda un cuarto, un medio, uno menos un medio, funciona. Es el único detalle que hay que darse cuenta de por qué funciona esto. Este ángulo debe estar entre menos 1 y 1. O sea, arc seno debe ser tal que está entre menos un medio y un medio. Y un medio. Ya, pero el arco seno es una función, estamos hablando, a ver, el seno es una cosa así. El seno es algo así. ¿Qué estoy haciendo? El arco seno. El arco seno es una cosa así. Ahí, ¿no? Hasta ahí y el otro ahí. Es eso. Menos pi medio, este es seno. Menos pi medio, pi medio. Por lo tanto, la inversa de esa tiene que ser creciente también. O sea, el x tiene que estar entre menos pi sexto y pi sexto. Para tirar el arco seno de pi sexto, que es un medio,
estoy diciendo? Estoy diciendo como X. Estamos diciendo que, no, pues estamos diciendo, este número, estamos diciendo, este X tiene que ser tal que este número, sorry, ve, estas cosas, este ángulo tiene que estar entre 0 y pi, eso es lo que estoy diciendo acá, para aplicar al coseno. Entonces lo que estamos diciendo acá es esto. Ya, terminemos con esta cosa. ¿Hay alguna restricción? Ahí. Ese ángulo tiene que estar entre 0 y pi. Ah, bueno, entonces esto está. Ahí está, pues esta cosa tiene que ser. Ese ángulo tiene que estar entre 0 y pi. Ah, la razón está ahí, pues dije, una tontera. Este tiene que estar entre 0 y pi, por lo tanto, arc seno de x tiene que estar entre 0 y pi medio. Y eso ocurre siempre que x tiene que estar entre 0 y 1. Esa es la razón. ¿Ya? Esa es la razón. Ahora, el detalle es que lo que pasa es que, ¿por qué funcionaba con número negativo? Porque estoy aplicándolo a este nivel. Y ahí estaba usando el hecho de que el coseno era par, pero no se puede aplicar aquí, todas las identidades se deben aplicar ahí. Esta identidad funciona con x entre menos 1 y 1. Pero yo quiero aplicarla a este nivel, es decir, quiero despejar el coseno de acá, o sea, quiero aplicar el coseno. Y para poder devolverme necesito esta restricción. Ahí está la restricción. Todas las identidades valen. Esta identidad, vale para todo x entre menos 1 y 1. Pero esta vale para x entre 0 y 1. No puedo devolverme ahí. Y la razón es de acá arriba fíjate que aquí arriba no funciona con x igual menos 1. Hay que convencerse nomás. ¿Por qué no funciona esta identidad? Termino con esto. Con x igual menos 1, esta no funciona. Con x igual menos 1, esta falla, pero esta funciona. ¿Por qué falla arriba? Porque este es negativo. Este siempre es positivo. Porque los valores de los arcos, cosenos, te los tira entre 0 y pi. Y acá te lo tiró negativo. Esta igualdad no se cumple si aquí es negativo. Pero esta sí. Yo quiero probar la primera, entonces las restricciones tiene que ser en positivo. En el caso que aquí es positivo, se cumple la primera. Ese es todo, ese es el único detalle. ¿Ya? Ahí está el resultado. No. Entonces, a veces el detalle está en que uno tiene que probar con la identidad original, la igualdad original. No aplicar coseno o seno. Esta última funciona siempre. Esta funciona sin ningún problema. Esta funciona para ahí. Pero la de arriba funciona entre 0 y 1. Ya, bueno, ahí tenemos esa identidad. Fíjate que la parte fácil era justificar, la parte fácil era darse cuenta que había una identidad detrás en esa, que el coseno del ángulo doble. Eso. Ok, entonces tenemos probado el problema. Falta ese, sería bueno que lo hicieran, y de acá nos faltó este. Bueno, ahí más o menos una pincelada de identidades y ecuaciones trigonométricas. Bien, bueno jóvenes, los tengo que dejar, tengo una reunión ahora.